Hola a todos mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, algo que tiene a todos los fans con la intriga a flor de piel. Como bien sugiere el título que seguramente vieron, vamos a desgranar lo que parece ser el primer movimiento público, o quizás, la primera señal de reconciliación, entre dos nombres que son sinónimo de glamour y talento, Demir. Si han oído bien, la posibilidad de que hayan roto el silencio tras una misteriosa cena secreta en Nianta. Imagínense la escena, las luces tenues de uno de esos restaurantes chic y exclusivos del barrio más elegante de Estambul, dos de las figuras más mediáticas de Turquía compartiendo una velada. ¿Qué se dijeron? ¿Qué significa esto para el futuro de su relación? Si les intriga tanto como a mí, quédense conmigo porque vamos a analizar todos los detalles, las pistas y las especulaciones que rodean este posible acercamiento. Y por supuesto, si les gusta este tipo de contenido y quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Así que, ¿por dónde empezamos? La noticia de esta cena secreta en Nianta ha explotado como una bomba silenciosa. Se trata de un encuentro que, según diversas fuentes cercanas al mundo del entretenimiento, tuvo lugar hace escasos días. Y lo más fascinante de todo es que hasta ahora, ambos protagonistas, Demir, han guardado un silencio sepulcral al respecto. Y esa es precisamente la clave de la intriga, el silencio. Cuando dos personas que han sido el centro de atención mediática, cuyas vidas personales son analizadas al milímetro, de repente desaparecen de los titulares tras un evento así, lo único que consiguen es avivar aún más el fuego de la especulación. Ni una foto, ni un comunicado oficial, ni una historia en redes sociales. Nada. Y ese vacío es precisamente lo que nos invita a nosotros, los detectives del espectáculo, a ponernos manos a la obra. Primero, recordemos un poco el contexto. La relación entre Demir ha sido, por decirlo menos, una montaña rusa de emociones para sus seguidores. Han pasado por altibajos, momentos de idilio público, y también periodos de distancia que han dejado a muchos preguntándose qué pasaba realmente detrás de las cámaras. Sus carreras son meteóricas, cada uno en su ámbito, y esa presión mediática, sumada a las exigencias de sus profesiones, es algo que no todos pueden manejar. La atención constante, las cámaras que siguen cada uno de sus pasos, los rumores que se tejen a su alrededor, todo eso puede ser un peso muy grande. Y cuando una relación pasa por momentos difíciles, o incluso por una ruptura, la forma en que se maneja esa transición pública es crucial. Ahora volvamos a esa cena en Nianta. Los detalles que han trascendido, aunque escasos, son suficientes para alimentar las teorías. Se dice que el encuentro fue íntimo, alejado de los flashes y de las miradas indiscretas, buscando esa privacidad que tanto necesitan. El hecho de que haya sido en Nianta, un barrio conocido por sus restaurantes exclusivos y discretos, refuerza la idea de que buscaban un ambiente controlado. Piensen en ello, si quisieran confirmar una reconciliación, probablemente lo habrían hecho de una manera más pública, quizás apareciendo juntos en un evento o publicando una foto que dejara pocas dudas. El hecho de que hayan optado por la discreción sugiere que tal vez aún no están listos para hacer declaraciones públicas, o que están explorando sus sentimientos y su conexión sin la presión adicional de la opinión pública. ¿Qué significa esto de romper el silencio? Bueno, en este contexto puede significar varias cosas. Por un lado, podría ser que estén dando los primeros pasos para un posible regreso. Una cena es un punto de partida, un espacio para conversar, para limar asperezas, para recordar los buenos momentos. Quizás fue una conversación para aclarar malentendidos, para evaluar si todavía existe esa chispa que los unió en el pasado. La comunicación es fundamental en cualquier relación, y si han pasado por un periodo de distanciamiento, es probable que necesiten sentarse a hablar, sinceramente, sobre lo que sienten y lo que desean. Por otro lado, este silencio también podría ser una estrategia. En el mundo del entretenimiento, a veces, la ausencia de información es la mejor información. Al no decir nada, dejan que la imaginación vuele, que los rumores crezcan, y eso, querámoslo o no, mantiene su nombre en la boca de todos. Puede ser una forma de generar expectativa, de mantener a su público enganchado. Sin embargo, la naturaleza de la cena, supuestamente privada y con tintes de reconciliación, sugiere algo más personal que una simple estrategia de marketing.
Lo que sí está claro es que la comunidad de fans está dividida. Hay quienes están eufóricos ante la posibilidad de ver a Y de Mir juntos de nuevo, soñando con un nuevo capítulo para su historia de amor. Publican mensajes de apoyo, comparten fotos antiguas y celebran cada pequeña pista que pueda confirmar esta teoría. Y luego están aquellos que son más cautelosos, que prefieren esperar a que haya confirmación oficial antes de ilusionarse. Entienden que en el mundo de las celebridades, las apariencias pueden ser engañosas y que a veces, lo que parece una reconciliación podría ser simplemente una amistad reencontrada o una colaboración profesional. Pensemos en la dinámica de sus carreras. Ambos son figuras muy ocupadas, con agendas apretadas y proyectos constantes. Si decidieran retomar su relación, ¿cómo afectarían esto a sus carreras? ¿Se volverían más visibles juntos? ¿O mantendrían su relación en un plano más privado para evitar el escrutinio? Estas son preguntas que solo el tiempo y ellos mismos podrán responder. Y aquí es donde entra nuestra labor de detectives. ¿Qué pistas podemos buscar? Las redes sociales son, por supuesto, el principal foco. ¿Algún me gusta sospechoso? ¿Algún comentario enigmático? ¿Algún patrón de actividad que no encaje con lo habitual? Los fans más dedicados ya deben estar analizando cada detalle, cada post, cada interacción. A veces un simple emoji, una ubicación compartida de forma casual, o un comentario ambiguo en la publicación de un amigo en común, puede ser suficiente para encender las alarmas y generar un revuelo mediático. Además de las redes sociales, hay que estar atentos a las apariciones públicas. Si la cena fue secreta, lo más probable es que la siguiente aparición pública sea la que ofrezca las primeras pistas concretas. ¿Aparecerán juntos en algún evento? ¿Serán preguntados por la prensa y cómo reaccionarán? La forma en que respondan a las preguntas, su lenguaje corporal, si se muestran nerviosos, si sonríen de forma cómplice, todo ello será analizado al detalle. También es importante considerar la influencia de sus entornos. ¿Sus amigos en común han dicho algo, aunque sea de forma indirecta? A veces un comentario de un amigo cercano, un me gusta en una foto que publique uno de ellos, puede ser un indicio de que hay una conexión que va más allá de la amistad. En el mundo de los famosos, los círculos sociales a menudo se cruzan, y los amigos pueden ser portavoces involuntarios de las situaciones sentimentales. Otra cuestión a plantearse es el motivo de la cena. ¿Fue una iniciativa de uno de ellos? ¿Fue algo propuesto por ambos ante la necesidad de aclarar las cosas? Si ha habido una ruptura, y ahora buscan un acercamiento, es probable que haya sido un paso meditado, una decisión conjunta después de reflexionar. El hecho de que elijan la discreción habla de una madurez en su forma de manejar las cosas, o al menos, un deseo de evitar el circo mediático que a menudo rodea a sus vidas. Y si pensamos en sus carreras, ambos tienen proyectos importantes en marcha. ¿Cómo encajaría una posible reconciliación con sus compromisos profesionales? ¿Podrían compatibilizarlo? En el mundo del espectáculo, las parejas de famosos que trabajan juntos, o que tienen carreras paralelas, a menudo encuentran maneras de apoyarse mutuamente, pero también pueden enfrentarse a desafíos únicos. El tiempo que pasan juntos, la exposición mediática que pueden generar como pareja, todo ello debe ser cuidadosamente gestionado. Por ahora, lo único que tenemos son especulaciones, rumores y la imagen de esa cena secreta en Nianta. Y esa es la belleza de este tipo de noticias, ¿verdad? Nos permite soñar, imaginar y convertirnos por un momento en los protagonistas de sus historias. La ausencia de confirmación oficial es lo que nos da el espacio para crear nuestras propias teorías, para debatir con otros fans y para mantener viva la expectativa. ¿Qué es lo que más les intriga a ustedes de esta situación? ¿Creen que es el principio de una reconciliación o simplemente una reunión amistosa? Me encantaría saber sus opiniones. Dejen sus comentarios aquí abajo porque sé que ustedes, mi comunidad, tienen una visión increíblemente aguda de todo esto. El mundo del espectáculo turco está lleno de sorpresas, y Y de Mir son, sin duda, una de las parejas que más nos ha dado de qué hablar a lo largo de los años. Este posible acercamiento tras un silencio tan marcado, es un capítulo más en su ya fascinante historia. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para analizar cada detalle, para desgranar cada pista y para mantenerles al día de todo lo que suceda. Para finalizar, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este análisis. Sé que aman el drama, la intriga y las historias de amor tanto como yo.
Si este vídeo les ha parecido interesante y les ha sacado de dudas, no duden en regalarme un gran me gusta. Eso me ayuda a saber que estamos en la misma sintonía. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse nada de lo que estamos preparando. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Demir o del mundo del espectáculo turco. Juntos hacemos esta comunidad más grande y más entretenida. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, más análisis y, quién sabe, quizás hasta con la confirmación de esta esperada noticia. Hasta la próxima.